Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Hoy con un viaje muy especial porque este es el último traslado que realizaremos este 2022. Antes de comenzar quisiera agradecerles todo el apoyo que le brindaron a este canal durante este año. Muchísimas gracias. Y les prometo, vienen grandes y buenas sorpresas para el año entrante. Les envío un afectuoso saludo y un abrazo, cargado con mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Ahora sí, pasajeros, hablando del viaje que tenemos en puerta, es un viaje de una sola escala, pero es muy interesante y escalofriante, así que vale la pena. Se queden hasta el final. Y bien, pasajeros, espero que estén listos. Es momento de comenzar este viaje. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y espero que nos estén escuchando con bebida en mano, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El inquietante espectro de la Casa de la Cultura. Es curioso cómo la época decembrina ha traído hasta mi memoria uno de los episodios más terroríficos que he experimentado en mi vida. Resulta que, como ustedes lo saben, pasajeros, diciembre es la época en que tenemos la excusa perfecta para hacer las posadas, que en realidad la mayoría del tiempo solo son reuniones comunes con amigos y familiares. Fue precisamente en una de estas mal llamada posada en donde me encontré con antiguos colegas y amigos de mi profesión. En esta reunión, eventualmente la plática fluyó hacia los podcasts y el contenido que seguíamos, y fue ahí que aproveché para hablarles acerca de mi canal favorito, La Desolada Carretera y sus relatos de terror. Y así el momento fue aprovechado por Cintia para, ya que se estaba hablando de terror, compartirnos una de las experiencias más extrañas que tuvo. Esto fue lo que dijo. Alrededor del año 2008, presentábamos en la Casa de la Cultura de Aguascalientes, particularmente en el auditorio conocido como Teatro Antonio Leal y Romero, la obra La Dama de Negro. Presentar esta obra era divertido, porque en escena éramos dos damas de negro, pero el público no lo sabía. Entonces, después de verme a mí en el escenario, la segunda dama hacía su aparición entre las butacas, propinándole al público un susto genuino que para nosotros, los actores y staff, era un deleite poder apreciar. Sin embargo, en cierta ocasión, pasó algo muy raro. En cierta escena yo tenía que salir al escenario, y antes de eso me encontraba tras bambalinas, esperando mi turno, cuando de pronto me invadió una sensación inexplicable, que la podría comparar a aquella que se percibe cuando se te sube el muerto. Es decir, yo estaba plenamente consciente, pero por alguna razón no pude caminar, ni moverme, ni emitir sonido alguno. Cuando tenía que salir al escenario, simplemente me quedé petrificada, viendo preocupada cómo la escena se llevaba a cabo sin mí. Minutos después la obra se acabó, y recobrando la normalidad por fin pude volver a moverme. Cuando el público salió me dirigí hasta mi grupo, muy preocupada, particularmente porque mi director, David, era muy estricto, y debido a lo acontecido pensé que me esperaba de menos un fuerte regaño y tal vez hasta mi despedida de la obra. Cuando llegué hasta donde estaban, me disculpé con ellos y les expliqué lo que me pasó, que no pude moverme, que no fue mi intención no salir al escenario. Pero en ese momento todos se voltearon a ver extrañados, y después mi director dijo: «Cintia, ¿de qué hablas? Sí saliste al escenario,
Todos te vimos. ¿Nos quieres asustar o qué? Me quedé fría y le aseguré que no estaba bromeando. No tenía por qué ni era mi intención. Les juré que decía la verdad. Y entonces un escalofrío nos recorrió al equipo completo. Porque lo que me dijeron fue que, tal cual, el personaje principal de la obra, ese fantasma llamado la Dama de Negro, que precisamente porta un antiguo vestido de época negro y un velo, sí salió al escenario, y tanto público como ellos la vieron claramente. Además, hubo un detalle adicional. Resulta que para hacer este personaje, tuve que trabajar muchos meses mi corporalidad, ya que este incluye un detalle muy específico. Y es que si su vestido cubre hasta los zapatos, pero al caminar, tuvimos que lograr el efecto como si nosotras, las damas, estuviéramos flotando. Esto se logró después de mucho trabajo, y David me dijo que ese espectro que salió al escenario también caminaba de esta manera, propiciando el mismo efecto de flotar. Esta experiencia jamás la pudimos explicar, pero después de ella, ya todo el tiempo tras el escenario, David asignó una persona específica para que estuviera todo el tiempo conmigo y que algo parecido no volviera a pasar. No obstante, a partir de este suceso, comencé a meditar en torno a un pensamiento. De las veces que presentamos esta obra, me pregunto cuántas de ellas, sin saberlo, el público pudo apreciar un fantasma real, y no a una actriz. Es ahí donde terminó el relato de Cynthia, y fue que, justo mientras lo escuchaba, yo pude sentir como una sensación gélida recorría todo mi cuerpo, porque para mi sorpresa, ella no lo sabía, pero yo también me había encontrado en la Casa de la Cultura, con ese espectro. Y es aquí donde comienza la segunda parte de esta narración. Era el año 2010 o 2011, y para ese entonces yo tomaba clases de guitarra, precisamente en la Casa de la Cultura. Recuerdo muy bien que junto con mi grupo, estaba por presentar un recital de fin de cursos, así que había que ensayar. Y para tal efecto el profesor nos sondeó, y todos nos pusimos de acuerdo en acudir al ensayo en cierto día de asueto, debido a que precisamente, gracias a ello, la mayoría podríamos ir. La fecha llegó y, casi como para añadir una atmósfera de mayor misterio, ese día caía sobre la ciudad una torrencial lluvia. En esa ocasión, mi mamá me acompañó, y mientras yo subía hasta mi salón, ella se quedó un momento más en los patios. Habíamos llegado temprano, así que el edificio estaba prácticamente solo, más porque, como les comentaba, aquella era una fecha festiva. Entonces no había personal administrativo. Subí las escaleras y, casi al llegar a mi salón, la vi. Vi a esa persona, exactamente la misma que Cynthia describe en su relato. Una mujer vestida de negro, de delgada figura, y cuyo rostro lo cubría un velo negro, pero que, a través de él, se podía apreciar la mirada de aquella persona. Esos ojos secos, carentes de brillo y de una expresión fúnebre, que al devolverme la mirada, me hicieron sentir sumamente incómodo. Tanto así que aparté la vista de ella inmediatamente, y lo más rápido que pude entré a mi salón. Tal vez ustedes lo están pensando, y en ese momento esa idea también se cruzó por mi mente. Guardaba la esperanza de que aquella persona fuera parte de alguna obra de teatro, pero tras meditarlo más profundamente, caí en cuenta de que ninguna obra se estaba presentando en la Casa de la Cultura en esos momentos, ni la Dama de Negro, ni ninguna otra que hiciera que alguien estuviera caracterizado de esa manera. Simplemente en esas fechas,
No había ninguna puesta en escena en dicho recinto. Me refugié en el salón. Minutos más tarde mis compañeros llegaron, así como mi profesor, de modo que comenzamos a ensayar. Y aproximadamente 1 hora después salí, y ahí con sorpresa pude ver que mi mamá estaba sentada en una de las bancas, pero esa persona, ese ente, mujer o fantasma, estaba sentada ahí también, a un costado de ella. Al verme, mi mamá hizo una expresión de alivio. Se levantó y sin decirle nada a aquella persona, la dejó atrás. Y ambos bajamos las escaleras lo más rápido posible. Salimos junto con todos los demás alumnos. Y tras unos minutos, el profesor apagó todas las luces y bajó también. Pero tras él no vimos bajar a nadie, a pesar de que el segundo piso quedó totalmente en penumbras. Dirigimos una mirada hasta esa zona. Tanto mi mamá como yo coincidimos en que ambos tuvimos la misma sensación de que aquellos horribles ojos, desde la oscuridad, nos devolvían la mirada. De momento no me lo dijo, pero días después mi mamá sí me reveló el contenido de la conversación que sostuvo con esa mujer, y créanme, es de lo más extraño que he escuchado. Pasa que cuando comenzó el ensayo, mi mamá se quedó afuera en una de las bancas, revisando los exámenes de sus alumnos, ya que ella era maestra. Entonces, mientras leía, de pronto también pudo ver a aquella mujer entre los pasillos. Y cuando la presencia se percató de ella, se dirigió hasta mi mamá, pero dice que lo hizo de una forma anormal, en donde parecía que en lugar de dar pasos, estaba flotando. Inmediatamente mi mamá sintió incomodidad, más porque la dama, al llegar hasta donde estaba ella, se sentó a un costado, muy cerca de mi mamá. Le comenzó a sacar plática, y mi mamá, cortante, le dijo que estaba revisando unos exámenes. Cabe señalar que hasta esos pasillos, nuestro ensayo era audible, así que en un punto esa misteriosa mujer dijo: «Qué bonito tocan, ¿verdad? A mí me gusta mucho la música. De hecho, mi papá era músico, pero falleció muy joven, en 1860. Y por eso no me pudo hacer mis 15 años. Esa era una fiesta que yo anhelaba mucho tener. Usted no podría hacérmela». Sorprendida ante aquel cuestionamiento, mi mamá obviamente contestó que no. Y así la plática siguió, sin que mi mamá se diera cuenta en el detalle, en ese pequeño detalle de la fecha tan extraña que mencionó esa mujer. Además, dice la dama, no le quitaba la vista de encima, la observaba de frente, y era sumamente difícil sostenerle la mirada, porque ella también refiere, a través de su velo negro, poderle ver sus 2 grandes ojos, carentes de vida. Cuando el ensayo por fin terminó, mi mamá se sintió aliviada, y fue por eso que se levantó al verme, y ni siquiera adiós le dijo a la mujer. Los días pasaron, y algo particular también sucedió. Y es que pasa que a partir de este encuentro, mi mamá comenzó a decaer en su salud, viéndose tan desmejorada, que incluso tuvimos que internarla. Se le hicieron estudios, y los médicos determinaron que no había nada mal en ella, y que sus síntomas obedecían entonces a solo un cuadro de agotamiento y a fatiga crónica. Sin embargo, esto era bastante extraño, porque durante esa época, ella estaba sometida exactamente a la misma carga de trabajo de siempre, y no era mucha, y nunca había pasado algo así. Ni es que ella se sintiera estresada. Tras unos días de reposo en el hospital, por fortuna la dieron de alta, y se recuperó,
Así que al escuchar el relato de Cynthia, no pude evitar relacionar este espectro, porque creo que queda muy claro que es exactamente el mismo, tanto el que vieron en la obra, como el que nos encontramos mi mamá y yo. Además que, al saber la capacidad que tiene, es imposible pensar que sea un fantasma normal. Ya que piensen en estos detalles pasajeros. Cynthia en el escenario se paralizó, y mi mamá, tras encontrarse con la aparición, quedó completamente drenada de brío. Así que tal vez la que se aparece no es un alma, sino más bien un ente que es capaz de absorber la energía de las personas. Después del encuentro de mi mamá y mío, algunos meses continué acudiendo a mis clases de guitarra, pero por suerte jamás me volví a encontrar con ese inquietante espectro. Sin embargo, he de comentarles, pasajeros, que mi carácter es muy abierto y curioso, así que siempre que tuve oportunidad, busqué conversar con los vigilantes del inmueble, y ellos sí me refirieron los misteriosos encuentros que ahí han tenido, que por cierto son vastos. Entre ellos me dijeron que efectivamente se han encontrado con el fantasma más célebre del lugar, el espectro de la monja que se aparece en los patios traseros, mismo que es tan conocido que acerca de él ya se han contado numerosas historias. A su vez mencionan que en ocasiones han visto niños pequeños, como de primaria, corriendo entre los pasillos, portando un uniforme, pero un uniforme extraño, antiguo, como de hace muchos años. A su vez me hablaron de la estatua que se encuentra en la entrada del recinto, misma que afirman se mueve, y en más de una ocasión ha cambiado de posición. Y por supuesto, confirmaron la presencia de esa, pudiéramos decir, dama de negro, que también para infortunio de ellos, en más de una ocasión la han visto. Aquí, pasajeros, les comparto una serie de imágenes que pude grabar en la Casa de la Cultura. Como pueden ver, es un edificio muy antiguo, de 2 pisos, mismo que antes de ser Casa de la Cultura, fungió, efectivamente, como un convento y posteriormente escuela. Me gustaría brindarles, pasajeros, más detalles acerca de ese espectro. ¿Quién fue en vida? Si es que alguna vez fue humano. ¿Y por qué la fijación con la fiesta de sus 15 años? Sin embargo, no puedo hacerlo. Y tampoco es mi intención, porque desconozco el trasfondo de esta aparición. Simplemente quise compartirles mi experiencia y nuestros encuentros con ella, para, de alguna manera, ponerlo sobre aviso. Advertirles que la próxima vez que vayan a la Casa de la Cultura en Aguascalientes, tal vez sean ustedes los siguientes en encontrarse con alguno de los espectros que ronda sus pasillos, ya sea la monja, los niños en uniforme, o peor aún, esa misteriosa mujer. Esa especie de vampiro energético que tiene la capacidad de absorber la vitalidad de las personas. El inquietante espectro de la Casa de la Cultura. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.